tal? En esta lección vamos a cubrir el tema de generación de trayectorias para robots móviles. Entonces este tema es muy importante porque si vamos a tener un robot que se desplaza en el espacio, pues tenemos que poder indicarle por qué tipo de ruta se debe mover. Sí, ya después veremos acerca de restricciones y obstáculos, pero justo ahora es hablar de unos puntos en el espacio y cómo generar una ruta que el robot deba seguir. Sí, entonces me voy a apoyar aquí con la pizarra para poderles mencionar que vamos a suponer que tenemos un plano XY, ¿no? Aunque esté un poco mal dibujado. Y tenemos en él a un robot, vamos a suponer que esta es la vista superior de un robotcito que tiene ruedas y que está orientado viendo hacia la dirección de la flecha, ¿no? Entonces ese está representando nuestro robot móvil. Entonces muchas veces queremos que de donde está vaya y visite una serie de puntos, ¿sí? Y aquí haciendo trazos a mano alzada me es fácil decir que yo quisiera que trazara una ruta algo así, por ejemplo, ¿no? Eh, pero a veces es difícil decir por dónde debe pasar esa ruta, o sea, debe ser así como la acabo de trazar, o debe ser una consecución de segmentos de recta. Sí, ambas son posibles. Y en este robot, si lo estamos viendo que tiene dos ruedas que pudieran girar de manera independiente una de la otra, podríamos hasta hablar de un robot que gira sobre sí mismo. Y en ese caso, sería perfectamente válido avanzar y rotar para crear una ruta que, como mencionaba, sea así. Si el robot tendría que llegar al primer punto, rotar un poco, otro punto, rotar mucho y luego llegar a su destino. ¿Sí? Eso ya lo veremos específicamente con los modelos del robot que veamos. Varios son robots con ruedas, también podríamos cubrir robots aéreos, comúnmente llamados drones. Pero esencialmente esta especificación de trayectorias es cómo vamos a crear esa ruta que debe seguir el robot. Ahorita no nos vamos a fijar en las restricciones de movimiento que tiene el robot, de si puede o no girar o elevarse, ese tipo de cosas, sino simplemente cómo hacer para generar una función que nos describa por dónde va a pasar el robot. Que esto es muy importante. Sí, vamos a ver a través del uso de controladores más adelante que nosotros podemos simplemente especificar puntos a los que debe llegar el robot y el controlador pues hará lo necesario para calcular las entradas a los motores de forma que se mueva de la manera que queremos. Entonces justo ahora estaríamos hablando nada más de una ruta, cómo llegar por ejemplo de donde está aquí, acá, a través del tiempo, porque muchas veces no es suficiente simplemente especificar que estoy en un cierto punto y que me quiero desplazar a otro punto, ¿sí? También esto podría generalizarse a 3 dimensiones, claro. No estamos hablando del estado completo del robot, o sea, no estamos hablando también de su orientación, de hacia dónde debe quedar apuntando la dirección frontal del robot en este caso. ¿Sí? Por el momento no estamos entrando con esa complicación, solo es cómo se realizaría este movimiento. Y más allá, vamos también a pensar que solamente tenemos influencia o control sobre, por el momento, una dimensión para no complicarnos. Vamos a hablar, por ejemplo, solamente del movimiento que va a llevarse a cabo sobre X. Entonces en este caso tendremos un movimiento de 0 a 2. Ahora vamos a revisitar esto, pero vamos a verlo en el tiempo. Entonces tendremos un eje temporal. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y aquí tenemos una de las dos dimensiones, o X o Y, en este caso X. Aquí es el 0 por supuesto. Y vamos a tener cómo se desplaza nuestro robot, nuestro objeto, en el tiempo. Vamos a suponer que el desplazamiento yo quiero que se realice de 0 a 1. Hay muchas maneras de llegar de 0 a 1 en un tiempo determinado. Le vamos a llamar ese tiempo determinado T mayúscula. Entonces, una forma que viene a la mente es hacer esto. ¿Sí? O sea, comenzar a avanzar y conforme pase el tiempo ir avanzando a un paso uniforme hasta llegar de 0 a 1 en X. Sin embargo, lo que quiero señalar ahora es la consecuencia que trae formular este movimiento
sobre la velocidad del robot. Entonces, nosotros normalmente no podemos especificar de manera libre cómo queremos que el robot se mueva de un punto a otro con un tiempo arbitrario, porque lo que normalmente se le ingresa a un robot son comandos, en muchos casos de aceleración, en otros pocos casos de velocidad, pero aún así recuerden, el robot es un objeto físico que existe en el mundo real, por lo tanto está sujeto a restricciones como la inercia y la fricción. Entonces, la inercia que nos dice que es imposible ponerle una velocidad instantánea a un vehículo, absolutamente instantánea. ¿A qué me refiero? Esto que puse arriba fue el desplazamiento. Ahora vamos a pensar en la velocidad, la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, o, siguiendo la notación de mecánica, x punto. ¿Cuál es la derivada de una recta que tiene una pendiente constante? A pesar de que a lo mejor en mi dibujo no esté tan suave, pero estoy tratando de indicar una recta con esa tinta azul. Entonces, la derivada de esto, pues será algún valor constante, ahorita no les sé decir cuál. Ahí está, porque tendría que saber cuánto vale t mayúscula, pero es una constante. Entonces, a pesar de que esto tuvo una expresión muy simple, no puedo ejecutar esto con los motores de un robot. O sea, yo no puedo tener un robot que antes del tiempo cero tenga una velocidad de cero y que de manera súbita, repentina, en el segundo cero, de repente ya su velocidad sea c, porque esto negaría la existencia de aceleración, de inercia. ¿Sí? Entonces no se puede. O sea, lo que podría pasar, lo que sí sería tal vez aceptable, sería que la velocidad comenzara a incrementarse, llegara a un máximo y luego nuestro mismo vehículo frenara hasta detenerse. Pero esto cómo se vería en la gráfica de este desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Pues tendríamos un robot que no se está moviendo. Luego tenemos que la velocidad se empieza a incrementar y traté de hacerlo más o menos lineal. Vamos a suponer otra vez que es algo ideal, que es un segmento de recta. Entonces, si yo hago una recta, en la porción en que es recta, pues estamos hablando aquí de integración. Entonces, ¿cómo es la integral de esta recta? Si aquí es una función de x de t, ustedes saben que conforme van integrando esa recta se va haciendo un segmento parabólico. Después ya tienen velocidad constante y ahí sí se incrementa de manera lineal la posición, o se altera de manera lineal la posición. Y luego tenemos otro segmento como parabólico de frenado. Dependiendo, claro, de cómo sean las pendientes de estas rectas, pues será la forma que tienen estos segmentos parabólicos. Pero esa es la forma en que tenemos que indicar el movimiento, y aún así todavía nos podría traer complicaciones, porque si derivamos una segunda vez, ¿sí? La segunda derivada de x, que es x doble punto, pues tenemos entonces que aquí hay una cierta aceleración cero. Después, como la velocidad fue un segmento de recta, la aceleración es constante en esa porción. Luego tenemos velocidad constante, quiere decir que la aceleración es cero. Y luego tenemos una desaceleración, digamos, porque tenemos pendiente negativa. Pero otra vez, físicamente nos vamos a enfrentar con retos, porque estas porciones donde tenemos saltos o discontinuidades no son realizables con motores reales. O sea que incluso la aceleración tiene que ser gradual. Bien, una posible solución para generar estos perfiles de cómo deben ser el desplazamiento,
la velocidad y la aceleración sin tener problemas como estos que estamos señalando, es a través del uso de funciones que se comporten, vamos a decirlo así, de manera agradable, ¿sí? De manera predecible y que no rompa con estas restricciones físicas. Entonces, una de estas funciones que podemos utilizar es el polinomio de quinto orden. Y eso es lo que se indica aquí en el apunte. Entonces, yo aquí puse x punto, x doble punto, pero de manera general, como no sé si me voy a estar refiriendo a x, a y o a otra variable, pues puedo tomar un nombre genérico, s punto, punto, ¿sí? Y son velocidad, posición, aceleración, y la derivada de la aceleración, que en muy pocas aplicaciones utilizamos los que no somos de ingeniería mecánica directamente, que es esta cantidad llamada aquí jerk. Entonces, ese triple punto. Para poder generar nuestras trayectorias, una de las cosas que necesitamos especificar es de dónde a dónde vamos a estar considerando en el tiempo nuestra trayectoria. Pero no solo en el tiempo, aquí también faltó señalar que hay que especificarlas en S, o sea, de qué a qué valores de S. ¿Sí? Hay que especificar S inicial o en tiempo cero y S final. Bueno, tiempo cero tal vez no es bueno indicarlo así. S en el tiempo S y S en el tiempo F. En el ejemplo anterior, para nada más aclarar esto, por si está resultando un poco confuso, si yo dije de 0 a 1, con algún perfil, tal vez no es exactamente una línea, vamos a decir que es así como una curva suave, mi S del tiempo inicial, aquí vale 0, y aquí mi S del tiempo final vale 1. TS es igual a 0 y tiempo final es igual a T. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo aquí. Bueno, entonces volviendo al uso de estos polinomios de quinto orden, no queremos discontinuidades, tal como dice aquí en el apunte. Entonces vamos a observar una particularidad, una propiedad agradable que tiene este polinomio de quinto orden. Que si la trayectoria, o sea, el cambio de S, conforme tenemos el tiempo, está descrito por un polinomio de quinto orden, tal como se indica aquí arriba, pues es muy fácil derivar. Y la derivada, ¿qué le pasa si la función original era un polinomio de quinto orden? La derivada es un polinomio de cuarto orden. Y si volvemos a derivar, estaríamos hablando de un polinomio de orden 3. Y todavía se podría derivar en más altos órdenes. Esto quiere decir que incluso esta cantidad, que ya es una tercera derivación, este jerk, nos estaría resultando en una trayectoria suave. Siempre garantizado que es suave, suave, suave. Entonces, por eso es que una de las formas de hacer esto es con polinomios de quinto orden, ¿sí? Nada más la cuestión es cómo lo calculo. Entonces yo quisiera tener un procedimiento en el cual yo lo único que tuviera que meter, si lo único que yo tuviera que especificar o aclararle a una función o procedimiento de cómputo, yo quisiera nada más poder meterle al algoritmo de qué a qué tiempo y de qué a qué posición quiero que se mueva en alguna función de trayectoria. Ahí traj, porque es en inglés. Trayectoria igual a, y aquí me está dando mi trayectoria. Más o menos eso quisiera o desearía, ¿no? Entonces, para poder resolver esto, podemos proponer un sistema lineal. Se ve aparentemente complicado, pero en realidad está sencillo. Lo que estamos haciendo aquí es poner un vector con, con unas cantidades conocidas y dejamos de incógnita esto. Si se fijan, en esta formulación de los polinomios, T pues es el tiempo en el que queramos evaluar. O sea, nosotros especificamos quién es TS y quién es TF.
eso lo desarrollamos o lo diseñamos nosotros, porque estamos queriendo obtener la trayectoria de tal a tal tiempo, de tal a tal lugar. Entonces, estos los especificamos nosotros. S en el tiempo inicial también lo especificamos nosotros y también S en el tiempo final. Todo eso nosotros lo damos, pero también nosotros damos, además, estas cantidades. ¿De dónde las sacamos? Bueno, esto es la velocidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una posición inicial y final. Haciendo mi gráfico de nuevo. Posición, velocidad, aceleración. T, T, T. Aquí ese doble punto, ese punto y ese a secas. Entonces no sé qué curva va a dar. Yo quiero que dé algo suave, pero lo que sí puedo especificar fácilmente es que en todos los casos, este es mi tiempo inicial y este es mi tiempo final. T, T, T. Y entonces digo, no sé con qué perfil salga, quiero algo suave y quiero que sea de 0 a T, mi desplazamiento. Otra cosa que sé es que yo quisiera que el robot arrancara de estar en reposo, que es lo que estoy marcando ahí, y que cuando termine el tiempo otra vez se detenga. Ah, pues entonces también se puede, la trayectoria generada quizás se va a ver como algo así, pero yo estoy diciendo velocidad inicial 0, velocidad final 0. Y puedo también pensar en la aceleración y decir, bueno, y también pues quiero que se detenga. Entonces también quiero que acelere un poco al principio y luego se detenga. Aceleración inicial 0, aceleración final 0. Entonces ya me estoy adelantando y siendo capaz de rellenar aquí, en este vector que estoy indicando de incógnitas, pues que mi posición inicial es 0, la final posiblemente es 1, velocidad inicial y final, aceleración inicial y final. Listo. ¿Sí? Y luego quedaría pendiente rellenar esta parte. Y no sé quién es este vector. Entonces, la gran incógnita es quiénes son los miembros de este conjunto de coeficientes. Algunos se repiten, por ejemplo, A, B, C y D aparecen en las tres ecuaciones, F solo en una, E aparece en dos. ¿Ok? Pero entonces, si se fijan, podemos sacar multiplicando en un sistema como de ecuaciones lineales. Con esas incógnitas podemos sacar al vector A, B, C, D, E, F y estamos obteniendo un sistema de esta forma. Y de álgebra lineal sabemos que se puede resolver bajo ciertas condiciones, que por ejemplo la matriz A tenga rango completo o que sea invertible. B es conocido y X contiene nuestras incógnitas y hay un montón de herramientas que permiten resolverlo, por ejemplo de manera numérica. Ahorita les voy a mostrar una que podríamos utilizar en Python si nos vamos a ceñir a estar utilizando Python. Este apunte que había dejado aquí es porque en alguna otra clase lo hicimos en MATLAB. Este es el operador de MATLAB que nos da la solución, pero en Python nos lleva un poquito más de pasos, ¿no? Pero entonces esas son las ecuaciones que tendríamos que poner y esa es la explicación. Antes de pasar a programas también les voy a platicar de otro tipo de generación de trayectorias donde no nos importa tanto eso de la velocidad, sino que lo que nos importa es nada más por dónde pasa. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una trayectoria que yo quisiera que pasara por ciertos puntos. ¿Sí? Tengo un punto inicial, está la secuencia, 3, 4, 5. Y aquí el problema no es tanto las restricciones físicas y que si tengo la velocidad o la aceleración permisibles para los motores, sino simplemente cómo trazo una curva suave que pase por todos estos puntos. Y cuando digo suave, me refiero a que constantemente esté avanzando mi robot y nada más vaya girando un poco cada vez. No quiero que llegue del punto 1 al 2, se detenga y abruptamente tenga que girar hacia el 3. No quiero hacer esto, ¿sí? Me afecta por alguna razón. Por alguna razón no deseo que sea así. Yo quisiera más bien una curva que sea suave, que pase por todos los puntos, pero que más o menos sea eficiente su trazado. Entonces un tipo de curvas que hacen esto por nosotros se llaman
B-splines, ¿no? También vamos a ver cómo podemos generar a partir de un conjunto de puntos en un plano una curva con B-splines y ya después, ahora sí como función del tiempo, podríamos tener por ejemplo un puntito móvil y decirle al robot, a ver, ve persiguiendo este punto, persíguelo, persíguelo, persíguelo. Pero mientras lo vas persiguiendo yo sé que estás trazando una curva muy suave. ¿Sí? Eso es útil para otros escenarios. Entonces vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver esta generación de trayectorias con polinomios para garantizar que no le estamos pidiendo velocidades prohibidas o inadecuadas a los motores. Y también vamos a ver el caso en el que simplemente queremos que el robot se mueva suavemente entre destinos. Yo ya les había compartido algunas instrucciones para revisar el repositorio que tenemos de GitHub, ya se los pasé. Ya les di también una pequeña introducción a Git. Aquí no necesitamos ser maestros en Git, lo único que quiero es que sean capaces de clonar el repositorio para que ustedes localmente revisen los cambios. ¿Sí? También si saben moverle a Git, pueden ser capaces de ustedes hacer su propia rama local, pero también poder jalar los cambios que yo les proporcione en este repositorio. Pero bueno, ya regresaremos a ese tema. Ahorita vamos a ver este código que lo pueden encontrar ahí en el repositorio. Se llama trajectory.py. Sí, generación de trayectorias basado en polinomios de quinto orden. Entonces vamos a revisar. Tenemos la presencia de nuestro antiguo conocido NumPy. Y también tenemos, estoy nada más incrementando el tamaño de la letra, tenemos la presencia del cálculo del polinomio mencionado, ¿no? Entonces tenemos NumPy y unas funciones para hacer gráficas. No sé si las habían empleado anteriormente, pero esta biblioteca Matplotlib tiene muchas funciones de graficado porque lo que quiero es que vean en pantalla cómo quedan las curvas. Aquí estoy definiendo una función en Python que toma como argumentos el punto de partida SS, el punto de llegada SF, el tiempo inicial TS y el tiempo final TF. Ahora, como estamos hablando de una representación en computadora, pues vamos a tener que, aunque tengamos una representación de polinomio suave, solamente puedo evaluar ese polinomio suave en puntos discretos. Entonces PTS es, bueno, ¿cuántos puntos quiero que me devuelva esta trayectoria? ¿En cuántos pedacitos la parte? Entonces, si observan esta matriz S, ¿sí? Tenemos este arreglo bidimensional de NumPy. Y aunque se ve un poco complicada la escritura, el contenido, en realidad es equivalente a la matriz que se indica aquí, ¿sí? La matriz esta que tiene muchos ceros, la voy a seleccionar quizás, ¿sí? Esa matriz, ahí se simplificó mucho con la presencia de muchos ceros porque se está asumiendo que el tiempo inicial es cero. Pero en general ese podría ser TS a la quinta potencia. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Miren, TS a la quinta potencia, TS a la cuarta, TS a la tercera, etcétera, hasta el factor de 1. Aquí, por ejemplo, aparece un factor de 0 para el coeficiente f, porque el coeficiente f no está presente en el tercer y cuarto renglón de la matriz que les habíamos mencionado. Entonces, esta es la matriz realmente, ya para evaluarse directamente. Luego, B es este vector que yo les mencionaba. El vector, aquí está, ¿sí? Este vector que yo escribí. Aquí verticalmente, recuerden, posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, etcétera. Entonces la manera en que lo tenemos aquí es también un arreglo bidimensional, que es pues, un vector vertical, vector columna. Tenemos tiempo inicial, tiempo final,
Y yo estoy restringiendo a que mis velocidades y aceleraciones inicial y final siempre valen 0. Por eso metimos aquí ceros. Y luego ya viene el paso donde obtenemos quién es ese vector de incógnitas o de coeficientes para el polinomio. Eso lo hace esta rutina de NumPy, del módulo de álgebra lineal linalg, que se llama solve. Simplemente solve resuelve un sistema lineal si es que tiene solución. ¿Y qué especificamos para el sistema lineal? La matriz S y el vector B. Y listo, X, si existe la solución numérica, X va a contener la solución numérica. ¿Sí? Ya posteriormente tenemos, como X lo que tiene son los coeficientes, pues todavía hay que evaluar los polinomios de orden 5, 4 y 3 en los puntos indicados para obtener la representación deseada. Eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Qué es T? Pues el conjunto de puntos donde quiero evaluar los polinomios. Linspace es una función de NumPy que te da números espaciados uniformemente. Aquí quiero números entre TS y TF y PTS es cuántos quiero uniformemente. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si le dijera que quiero números del 1 al 5 y quiero 5 puntos, me va a devolver un arreglo que tenga 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Espero se entienda. Y después con esos tiempos o t's en los que quiero evaluar los polinomios de las expresiones que les mostré en el cuadernillo, utilizo la función polyval. X es el vector que contiene los coeficientes del polinomio que quiero evaluar y t es en qué puntos lo quiero evaluar. Y entonces S ya va a contener mi trayectoria de por dónde va a pasar el robot. Después, XD y XWD, lo que estoy creando son vectores que tengan coeficientes para los polinomios de cuarto y de tercer orden que se están indicando aquí, porque hasta ahorita solo he hecho la evaluación del primero de los polinomios. Me faltan el polinomio para ese punto y el polinomio para ese doble punto. Entonces, si se fijan, el que implica a ese punto nada más tiene los coeficientes A, B, C, D y E, pero el F no. Y aparte los tiene multiplicados por 5, por 4, 3, 2. Y además los tiene asociados a cuarta potencia, tercera, etcétera, en lugar de la quinta hacia abajo. Entonces, esa es la operación que se está haciendo aquí en el renglón 27. ¿Sí? Se está haciendo una multiplicación tal que me calcula los coeficientes correctos para el polinomio de cuarto orden y después en la línea 28 estoy calculando los coeficientes para el de tercer orden. Por último, así como obtuve la evaluación del polinomio S en los puntos T deseados, aquí tengo ese punto, la D es de dot, y ese doble punto o double dot. Entonces la función, dado que así lo permite Python, me regresa 4 cosas. Me regresa la trayectoria S, el cambio en velocidad ese punto y el cambio en aceleración ese doble punto a través del tiempo. Ahí termina la función trash. Después tengo una evaluación de esa función trash. Quiero partir de 1, llegar a 0, hacerlo en un tiempo de 0 a 10 segundos y que la trayectoria esté dividida en 100 puntitos. Y aquí pues ya me está devolviendo las 4 cosas, ¿no? SSD, SDD y los tiempos. Y eso me sirve para graficar. Entonces aquí voy a tener mi gráfica. ¿Sí? Entonces aquí tengo que voy a graficar la posición, la velocidad y la aceleración. Y luego tengo una segunda gráfica donde tomo dónde se terminó la primera, que recordemos, dije, quiero un movimiento de 1 a 0, y después la continúo con un movimiento de 0, que es donde me quedé, hasta menos 1. Pero vamos a ver cómo queda. Después de ejecutar el código, nos van a aparecer estas dos ventanas, si todo está correcto con la instalación, por ejemplo, de Anaconda. Las ventanas las genera este módulo llamado Matplotlib. Entonces, en el primero habíamos dicho un desplazamiento de 1 a 0 en 10 segundos. Entonces, eso es lo que me está dando la curva azul. Algo que se mueve de 1 a 0. Y si vemos el eje horizontal,
es a través de 10 segundos. Y aquí lo interesante es que también vemos cuáles son la velocidad y la aceleración que fueron generadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la velocidad tenemos que el objeto se mueve con velocidad negativa porque pues está yendo de 1 hacia algo menor que 1, hacia 0. Velocidad negativa, pero luego esa velocidad otra vez se disminuye a 0 porque se tiene que detener. Y la derivada de esa curva naranja es la aceleración que está verde. Entonces en la aceleración acelera un poco en dirección negativa, luego se va hacia el 0 en dirección positiva hasta que está aquí. Y luego acelera positivamente para frenar el movimiento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya las curvas que nos generan todo. Y en el segundo gráfico ya no estoy mostrando velocidad y aceleración, nada más la trayectoria estoy mostrando qué pasa si genero dos trayectorias y las pego, una que va de 1 a 0 y otra que va de 0 a menos 1. Pues se mueve de manera suave de 1 a 0, se detiene y luego se empieza a mover otra vez de 0 a menos 1, porque generé las dos trayectorias una tras otra. Si genero una trayectoria que vaya del 1 hasta el menos 1, tendría un trazo similar a esta que pongo al frente. ¿Sí? Tendría un trazo muy similar, nada más que iría desde el 1 hasta el menos 1. ¿Ok? Porque no habría una parada en medio. Muy bien. Vamos a traernos otra vez la ventana del Visual Studio. Bien, ahora vamos a revisar lo segundo que les mencionaba. Ya con este código pueden revisar cómo es esta generación de trayectorias con polinomio de quinto orden, pero si se fijan, esa generación de trayectorias nada más funciona ahorita tal como está para una dimensión, para mi dimensión S. Sea cual sea mi dimensión S, a lo mejor para mí S es la X, la Y, la Z. Entonces, si yo quisiera ya, por ejemplo, tener una trayectoria en el plano XY, pues yo tendría que usar un generador para la X y otro generador para la Y y luego pegarlos. ¿Sí? Y eso ya me daría un movimiento en ambos ejes. Ahorita estamos tratándolos de manera separada. Bien, ahora vamos a hablar de cómo hacer una trayectoria donde no esté yo hablando de cómo es la velocidad o la aceleración, solamente que se trace una ruta que pase por varios puntos, pero que no haga cambios abruptos. Lo segundo que les mencionaba cuando estaba utilizando la pluma. Entonces aquí tenemos este otro código que pueden consultar, se llama splinetest.py y es generación de una trayectoria que está basada en curvas B-spline. Las matemáticas detrás de estas expresiones para las curvas B-spline pues están un poco complicadas como para explicarles en un video corto. Sí, y no son el objetivo del curso tampoco, son una herramienta que vamos a usar. Entonces vamos a aprovechar que dentro de la instalación de Python que ustedes van a tener ya existe un módulo que genera estas curvas. Entonces eso es lo nuevo que vemos aquí. NumPy ya lo teníamos, Matplotlib acabamos de utilizarlo para hacer las gráficas. Y este es el nuevo módulo. SciPy submódulo interpolación. Ahorita lo estoy mandando a llamar como SPI para no escribir tanto. Pero ese módulo con interpoladores es el que me va a servir para hacer la aproximación con splines. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un tiempo total, quiero que sean 10 segundos. Y estos arreglos de X y arreglo de Y contiene por qué puntos en X y Y quiero que pase mi ruta. Entonces voy a ir al punto 00, luego al punto 12, punto 21, punto 33. ¿Ok? Ahora, el tiempo, ¿qué es lo que estoy tratando de especificar? Bueno, quiero que tarde 10 segundos en alcanzar el recorrido de 0 a 3 en X. También me podría basar en las coordenadas de Y. Esto nada más es para generar el vector de tiempos en el que quiero evaluar esta curva B-spline. Lo siguiente que tengo es este TNU. Igual que antes, quiero 100
pedacitos de tiempo, por así decirlo. Entonces quiero de 0 a 10 segundos tener 100 instantes, que posiblemente van a ser el instante 0, el 0.01, 0.02, etc. Bien, entonces aquí lo que hay que anotar es que el interpolador de B-Spline, primero tengo que crear el spline y después evaluar el spline. O sea, se crea un objeto spline y luego se evalúa en los puntos que yo quiera. Entonces aquí primero tengo XC, es mi objeto interpolador spline para las X. Y Y es mi objeto interpolador spline para las Y. ¿Ok? Después, ahora sí, quiero encontrar estos puntos que corresponden a los 100 instantes de tiempo en los que estoy evaluando cada uno de los splines para la dimensión X y para la dimensión Y. Y esa evaluación es a través de SPLEV. Entonces le especificamos en qué instantes de tiempo y cuál es el interpolador que quiero evaluar. Y al final pues ya nada más tengo código para la evaluación de funciones, para graficado, perdón. Entonces lo voy a ejecutar, nada más que me da problemas en esta ventana, entonces voy a ejecutar en otra ventana y me traigo el gráfico. Esto es lo que estoy obteniendo. Entonces originalmente habíamos dicho que los puntos por los que tenía que pasar son el 0, 0, el 1, 1, 2, ¿sí? También tengo el 2, 1, tengo el 3, 3, 2, 1, 3, 3. Y luego estoy especificando con esta curva azul, estoy pintando los 100 puntos en los que yo dividí esta ruta. Entonces todos los XNew, YNew que yo obtuve están graficados. Entonces si se fijan, ya no fue un trazo donde abruptamente tenga mis cambios. Entonces no me estoy yendo abruptamente del primer punto al segundo en una línea recta, sino que ya me está trazando una curva con ciertas características y requerimientos de suavidad que están relacionados con los B-splines. Entonces aquí sí es más fácil imaginarse un carrito, por ejemplo, un robot que se mueve suavemente, pasando por todos los puntos que yo dije, pero sin hacer movimientos bruscos. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de generación de trayectoria que vamos a cubrir por ahora. Bien, ya que veamos además cómo son las ecuaciones de movimiento de un vehículo, ya podremos ver qué tanto estas ecuaciones se pueden adecuar a las trayectorias generadas o si hay que tener otras consideraciones especiales. Bien, entonces por el momento esto es lo que les quería compartir. Les encargaré una pequeña tarea o ejercicio relacionado con esto, nada más para practicar, y ya lo emplearemos en uno de nuestros primeros proyectos en equipo. Entonces, por hoy tenemos este video corto. Muchas gracias por su atención y continuamos con la clase.